bienvenidos todos y todas a Crónicas Capital en tiempos de pandemia, un programa que semanalmente, como ustedes ya saben, les cuenta historias que suceden acá en Bogotá y en su Bogotá región en estas épocas de confinamiento, pero sobre todo en estas épocas de autocuidado. Y precisamente en épocas de pandemia a muchos les ha dado por escribir diarios, y el diario que escribió Ángelo López, un artista bogotano, es bien particular porque está lleno de dibujos, dibujos con los rostros de algunos de los artistas más importantes en la historia del arte, donde pintó la cara de su pandemia. Con esta investigación, hecha por Esteban Cuatindoy, iniciamos el programa de hoy. Esteban, buenas noches. Y cuéntenos cómo un artista tan joven como Ángelo ha logrado exponer en galerías tan prestigiosas en Brasil, en Argentina, en España. Ponga tu cuicuna, Piri, pues es cuestión de talento, de apasionamiento. Esto lo ha llevado de verdad a ser invitado a muchos rincones del planeta y ahí ha estado llevando el nombre del país. ¿Y cómo sobrevive un pintor en estas épocas donde hay cero exposiciones? A pesar de la crisis, dice Ángelo que es afortunado, tuvo que recorrer a sus ahorros, pero ahí mismo se reinventó, empezó a convertirse en asesor de muchas empresas como ilustrador. Esta nota la hemos preparado con el corazón y la pintura de Ángelo López. Obviamente el rostro es la expresión del alma, pero creo que poder observar los ojos de otros se pueden hacer lecturas muy interesantes. Sin embargo, sí pienso que el uso de tapabocas puede ocultar muchas realidades también. La colección Autorretratos en época de pandemia es la consecuencia artística debido al encierro por la emergencia de la COVID-19. Para mí fue muy preocupante, incluso entré en shock nervioso porque pues, creo que esto ninguno de nosotros no lo esperábamos. Experimenté la angustia, los nervios y no logré concentrarme igual. Por eso retomé los grandes artistas de la historia para contextualizarlos en una época de pandemia y de cuarentena. ¿Cómo pintaría una pandemia? Creo que haría una gran pintura de la sensibilidad humana y de cómo nosotros como seres humanos podemos aportarle a la sociedad. Pintar una pandemia no es fácil. Y dentro de la historia del arte se han pintado muchas pandemias. La mayoría de los pintores o de los artistas, digamos que han desarrollado la pandemia como un momento catastrófico, cruel y fuerte. La máscara de protección respiratoria que Ángelo desde siempre ha usado para pintar es ahora la protagonista de sus cuadros. Lleva conmigo muchísimos años porque encontré en ella pues una protección y aún más ahora en un momento tan crucial y tan difícil. Y para mí es muy importante porque cuando empiezo a subir este diario de dibujos a mis redes sociales, mis seguidores empiezan a comprar la máscara también para protegerse. Cuando nace este proyecto, empiezo a pintar el primer dibujo de ese Vincent Van Gogh y lo contextualizo en una máscara con protección respiratoria. Y también me encuentro con que en la historia del arte muchos artistas vivieron épocas similares a las que estoy viviendo yo. Entonces, veo la necesidad de protegerlos a todos también. La historia del arte recuerda a muchos artistas que murieron en épocas de pandemia. Chil murió de gripa española. Entonces,
Creo que ahí hay un contexto bien interesante en la historia del arte y creo que el contextualizarlos con estas máscaras de protección respiratoria no solo hablan de pandemia, también hablan de polución, de contaminación, consumo excesivo de carne y elementos que realmente están dañando el medio ambiente. Entonces, si nosotros como seres humanos no tomamos medidas al respecto, creería que todos tendríamos que vivir con máscaras de prevención respiratoria pues, por toda la vida. Realmente estoy pintando mi máscara de prevención respiratoria a todos los artistas. De hecho, alguien me escribía en redes que por qué no lo cambiaba. Entonces yo le decía, no, es que quiero colocarle mi máscara a todos los artistas. Entonces digamos que es lo bonito del proyecto y pues que sigue una secuencia. Su máscara la llevan los íconos más representativos de la pintura en el mundo. En esta exposición que ya cautiva más seguidores en las redes sociales, se aprecian los retratos de algunos de los pintores que inspiraron a Ángelo López a presentar esta obra. Las ilustraciones de Ángelo López hacen un recorrido rápido por la historia del arte. Pasamos por el Renacimiento, por el Barroco, el Impresionismo, bueno, el Romanticismo, el arte moderno. Y ese es reconocer a los artistas más importantes de cada movimiento artístico. Estas ilustraciones están elaboradas en la técnica de lápices de color, intentando asemejar un poco la pincelada y el estilo pictórico de cada artista. Con más de 60 días en cuarentena pintando en su estudio, Ángelo se atrevió a salir a la calle. La conexión con la gente ya le estaba haciendo falta. Y solo pensar, por ejemplo, de ver que familias se les mueren sus integrantes y que no puedan ir a despedirlos, eso me parece fatal y me da mucho nervios pensar en eso. Entonces creo que es un momento de reflexión y de aprender a valorar a las personas y a las personas que nos rodean también. Y seguimos en Crónicas Capital con historias alrededor del arte. De las pinturas de Ángelo López pasamos al teatro del grupo independiente Quinta Picota, un grupo que ellos sí que se han reinventado. Ahora hacen teatro por teléfono. De cómo son y de cómo lo hacen fue una historia que investigó John Rodríguez. John, buenas noches y cuéntenos, ¿qué tanto les ha funcionado este formato de hacer teatro por teléfono? Hola Pini, buenas noches. Sí, efectivamente les ha funcionado muy bien, tanto que incluso han recibido mensajes de países como Inglaterra y Alemania para decirles que les interesan sus obras. Y un grupo de teatro independiente como Quinta Picota, ¿cómo se sostiene? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando, sosteniéndose con el arte del teatro? Bueno, Quinta Picota es un teatro muy importante, llevan más de 15 años. Incluso han sido ganadores de premios como Alexis Rojas, uno de los actores de este grupo, que se ganó en 2017 el premio a Mejor Actor en un festival en Canadá. Creo que es importante conocerlos y por eso les trajimos esta historia de Dramafónicos de la Quinta Picota. Mi muñeco, but before voy a poner una chanson apropiada por la ocasión. Lo de Dramafónicos no se dio por azar o por suerte. La compañía de teatro independiente La Quinta Picota lleva 15 años trabajando las artes escénicas en Colombia. Eso. Oh, ¡ah! Sí, otra vez, sí, pero con el cable otra vez, sí. ¿Otra vez? Sí. Cuando la pandemia obligó a cerrar los teatros en el país, este grupo asumió el reto de buscar salidas para que sus obras no se murieran y lo logró. Nosotros estudiamos en la Escuela del Teatro Libre y allí pues descubrimos las bases del teatro independiente y también descubrimos las dificultades del teatro independiente. Y si hacer teatro independiente en Colombia antes de la pandemia era difícil, en estos tiempos mucho más. Comenzamos a preguntarnos qué hacer. ¿Cómo hacemos para que siga desarrollándose? Siempre lo audiovisual y de algún modo también lo sonoro. Fue loco también porque nos preguntamos si funciona, si le estamos dando por el lado que es. Y el momento también en que decidimos alejarnos de la pantalla o dejar de utilizar el teléfono como pantalla, sino utilizarlo como teléfono y descubrir que de pronto ese era el gancho. Fue bien emocionante porque, claro, es lógico volver al teléfono para la escucha,
no solamente para lo visual, para la escucha. Por eso, Dramafónicos no es solamente teatro por teléfono. Es una experiencia estética que se le ofrece al público tan necesitado de experiencias nuevas en su encierro. Dramafónicos es volver a lo esencial. Dramafónicos es darse la oportunidad de escuchar. Vivimos en un mundo visual donde nos encanta ver cosas, pero escucharlas no sé qué tanto. Entonces, darse la idea de voy a tomarme 30 minutos de mi tiempo para que me cuenten una historia por teléfono y yo pueda imaginarme a partir de lo sonoro esos mundos posibles, esos universos, me parece que es maravilloso. Bienvenidos a Dramafónicos, historias en vivo, vía telefónica. Policía Nacional, a la hora de gente de Lemus, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo que decir algo muy importante. Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle? ¡No puedo más! Él es un mal amigo. Agente Rey, es el tipo de hace un rato, el del mal amigo. Señor, escúcheme. Soy el agente Rey. ¿Puede poner su teléfono en altavoz? Tengo que declarar un triste delito. El 21 de mayo empezaron con la obra El Señor Happy. Y cada vez fueron más y más las personas interesadas en la función teatral. Además de las voces, utilizaron la técnica del Foley, o sonidos ambientales realizados con objetos de uso cotidiano. El Señor Happy ha dado tanto resultado que no solo ha llegado a personas en Colombia, sino también a otras fuera del país. Me parece increíble lo que están haciendo los actores de Quinta Picota porque primero están continuando con la creación desde sus casas a pesar de toda la situación que estamos viviendo y segundo creo que es una forma también de acompañar a quienes estamos solos en casa. La pandemia les impuso una pausa que los hizo pensar en nuevas formas de hacer teatro y de usar todas las posibilidades de expresión de un artista. Y nosotros como compañía en los últimos años nos hemos dado cuenta que es vital que nuestras obras físicamente aporten mucho. Y nos hemos concentrado un poco en el entrenamiento también y ahora sí tienes una pausa en eso, pero a la vez también es muy chévere porque en esa pausa recurres digamos, a la otra herramienta con la que cuentas, que es la voz. Al hablarle solo a un micrófono de un celular, descubrí otra voz que sé que hubiera sido muy difícil hacerla en teatro porque nadie la hubiera podido escuchar. La fuerza y tenacidad de las mujeres de este grupo nos llenan de optimismo y junto a sus compañeros actores nos demuestran que el teatro independiente ahora está más vivo que nunca, que la pandemia no será eterna y que no les va a quitar las ganas de soñar y de seguir creando. No va a durar. Precisamente por este tipo de cosas, porque se está generando todo el tiempo desde nosotros y desde otros compañeros para estar ahí. Entonces, para mí fue como, ok, giro, pero todo bien. Y de las tablas al teléfono, quien lo fuera a creer, pero es que en estas épocas donde todo se pone a prueba, pues la imaginación es el límite. Y si hablamos de imaginación, tenemos que contar la historia del Dr. Magic, un doctor que tiene en la medicina su profesión, pero en la magia su pasión. Acompañando a realizar esta historia estuvo nuestro compañero Juan Ricardo Pulido. Juan Ricardo, buenas noches. Y cuéntenos qué clase de magia es la que hace el Dr. Magic. Vini, con las buenas noches, es una magia muy entretenida, es como volver a ser niños, ver cómo juega con los dados, con las cartas, con las peloticas, de algún modo le está bajando el estrés no solamente al paciente, sino también al cuerpo médico. ¿Y cómo combina el Dr. Magic su profesión de profesor, que también lo es, con su pasión de mago? Hace magia también con el tiempo, mete de todo un poquito, colabora en causas sociales, llevó la magia a escenarios universitarios, en fin. De verdad que hace magia con el tiempo el Dr. Magic. ¿Cómo están? Soy Jairo Ortega, médico especialista en cirugía general de la Universidad del Rosario y cirujano del Hospital Universitario Mederi. Además, soy mago.
¿El chamán qué hacía? El chamán curaba y hacía magia, tenía poderes mágicos. Ese es nuestro ancestro común. El chamán era médico y era mago. Bajo esta premisa, ha logrado llevar el mundo de la magia a los campos de la medicina actual y curar. Pues nosotros batallamos contra la muerte, sabiendo que el ser humano tiene un ciclo vital y que en algún momento, por alguna causa, podemos desaparecer de este mundo. Yo hago consulta externa, hago valoración en pisos, resuelvo interconsultas, entro a cirugía de urgencias, hago turnos de urgencias. Con esta pandemia, para el médico, para nosotros, han cambiado la forma de acceso al paciente. Tenemos que acceder con elementos de protección personal y eso hace que uno se despersonalice. En tiempos de pandemia, el estrés puede subir, no solamente para pacientes y familiares, sino para el personal de la salud. La magia, entonces, se convierte en su paliativo. El paciente, ante cualquier enfermedad o ante el COVID-19, tiene una carga emocional muy importante. Nosotros como médicos tenemos temor. Es una enfermedad nueva que tiene muchas aristas. Podemos como descansar de esa rutina agobiante que implica no solo el tema del coronavirus, sino la carga asistencial que tenemos con los pacientes y disfrutar, así sean 3, 5 minutos de esparcimiento, es bueno para nuestra salud mental también. Su rojo y blanco. Tensionamos aquí el nudo. Yo hago juegos de magia. ¿Para qué? Para que el paciente tenga más empatía, se sienta mejor en su hospitalización, o incluso a mis compañeros médicos y colegas en general les hago juegos de magia para ayudar un poco a resolver situaciones de salud mental. Sí, volvernos más humanos, darles como un rato de felicidad y tranquilidad y alejarlos un poquito de sus problemas como de sus enfermedades que los aquejan. Don Orlando, ¿cómo está? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien? Muy bien, ¿usted qué tal? Bueno, hoy como complemento a su cirugía, quiero hacerle algo muy especial, ¿sí? Que se llama magiaterapia, ¿ok? Bien. Entonces yo voy a sacar de aquí, quiero que tú cojas una de las cintas, 1, 2, 3, 4 y 5 cintas, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que en mi puño voy a ir metiendo una por una las cintas. Tú me prestas una y la meto acá, una. Magia, magia, magia. Ayuda, por favor, toma ahí. Claro, doctor. Mire, ya quedó todo reconstruido su intestino. Increíble, asombroso. Sonreír trae beneficios. Una buena sonrisa, una buena carcajada, hace que se activen 400 músculos. Pero además de eso, el beneficio de la risa libera a nivel cerebral, y eso lo ha demostrado la neuromagia y estudios de neurociencias, libera unas sustancias que se llaman endorfinas, que producen gratificación y producen placer al organismo y al ser humano. Ha sido tal el resultado de la magiaterapia que no solamente se ha instalado en los campos médicos. El Dr. Magic logró que en la Universidad del Rosario se incluyera como una de las materias selectivas para estudiantes de medicina y ciencias de la salud el arte de la magia. Guardar el secreto, como lo hacemos los médicos, lo hace el sacerdote, lo hace el abogado. El médico también aprende eso porque el primer mandamiento de la magia es no revelar el secreto. El doctor les ha enseñado que la magia es como algo que puede servir para alegrar a los pacientes. Muchos están pasando por una situación complicada o están en este momento de pronto bajos de ánimo, entonces esto es una distracción que los puede como ayudar a sentirse mejor. Se crea también una sensibilidad social y lo que estamos haciendo es humanización médica a través del arte de la magia. Entonces ahí hay un valor agregado y se establece más empatía con el médico en la relación médico-paciente. Se rompe el hielo. El quehacer del Dr. Magic cobra mayor sentido en estos complejos momentos y con su labor queda demostrada la importancia de ponerle un toque de magia a todo lo que hacemos. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y como médico elegí servir y como mago he elegido también servir. Bueno,
Bueno, y para cerrar, como por arte de magia, nos vamos a las fábulas que explican en verso lo que yo converso. Oscar, usted se encontró allá en unas regiones más lindas de la Bogotá rural, en el páramo de Sumapaz, al profesor Giovanni, que explica y enseña con fábulas. Buenas noches, Oscar, y cuéntenos cuál es el método que utiliza este profesor. Pini, si eres oso, conejo o águila, no te escapas de las fábulas. El profesor Giovanni Quiseno, como todo gran fabulista, aprovecha las características de los animales para corregir a los seres humanos del territorio de Sumapaz, donde es profesor hace 10 años en el Colegio Jaime Garzón. Y las fábulas que ha escrito este profesor, las ha escrito en estas épocas de cuarentena. Pini, algunas las había escrito durante la cuarentena. Completó su libro, ya tiene 70 fábulas que está listo a ser publicado. Los invito a ver esta historia. Muy al sur de Bogotá, en la localidad de Sumapaz, a casi 4.000 metros de altura, donde está el páramo más grande del planeta y las lagunas que eran sagradas para los muiscas, el profesor Giovanni Quiseno llega a la escuela rural Jaime Garzón para reencontrarse con algunos de sus estudiantes después de 3 meses de no verlos por la cuarentena. Les voy a compartir una fábula que nos dejará unas lindas enseñanzas. Se llama El zorro y la cerca. Había un zorro que tenía una finca muy grande y hermosa, con un gran campo y muchas vacas. El zorro se creía muy astuto, porque sin que nadie se diera cuenta, o al menos eso creía él, corría poco a poco la cerca que separaba su finca de las fincas vecinas. Sean zorros, ovejas o vacas, ningún animal de la montaña se escapa de convertirse en personaje de las fábulas que escribe este maestro, que se vale de las características de los animales para retratar las crueldades y debilidades de los hombres. Sí, Adrián, dime, ¿cuál es la enseñanza? No hacer cosas malas, de robar y también maltratar. Las fábulas son para eso, ¿no? Para fomentar la cultura de paz y la convivencia en el colegio. La segunda, fortalecer el pensamiento crítico, ¿cierto? Y la tercera es básicamente resaltar los valores campesinos, el territorio. Para escribir sus fábulas, el profesor parte de conocer profundamente a cada uno de sus estudiantes. Y así están los nombres de los animales, que es de un niño que usaba los nombres de los animales para ofender, ¿cierto? Uno le decía perro, al otro cerdo, a las niñas gorditas no sea vaca, al otro le decía burro, al otro le decía gallina, hasta que ese niño se fue para el campo y allá aprendió ya viviendo con los animales. Entonces vio que los cerdos no eran sucios, sino que ya es por los, digamos, si lo tienen sucio, pues al niño, el cerdo va a ser así, ¿cierto? Vio que la gallina no era tan gallina, sino que ponía huevos. Bueno, y aprendió que no debe usar los nombres de los animales para ofender a los demás. Giovanni, hijo de una madre cabeza de hogar, nació en un cuarto de inquilinato en el barrio Turjuelito, al sur de Bogotá. Se hizo bachiller en el colegio Camilo Torres y después de desempeñar varios oficios como panadero, mensajero y titiritero, prestó el servicio militar. La literatura me encontró a mí, ¿no? Porque yo de pronto traté de esquivarlo y todo eso, pero mi arma no era el fusil, sino era el lápiz, era el esfero. Y ahorita, por ejemplo, aprovechando la pandemia, que tenía muchas ideas y me puse a escribirlas. Vía internet, comunicándose con la coordinadora que reside en la escuela, Giovanni logró trabajar colectivamente una de sus fábulas con este grupo de sus estudiantes. Buenas tardes, niños y niñas, señoras y señores. Hoy vamos a presentar la fábula El oso, el cóndor y el cazador. Bienvenidos. Soy el oso de anteojos, también llamado oso andino. Me levanto en 2 patas y en 4 patas camino. Yo soy el cóndor de los Andes y una historia les voy a contar. Hagan silencio y pongan cuidado que esta fábula les va a encantar. Cuéntame, amigo mío, ¿por qué hoy andas tan perdido? Solo te vemos en el escudo de nuestro país querido. Pues es que nos estamos extinguiendo.
Y así termina esta historia con una gran enseñanza. Si la lograste entender, un aplauso puedes hacer. Los personajes: el oso, Catalín Urreco, Fede Betania; el cóndor, Dalí Hernández, Fede Betania; en el sonido, Rorro; el cazador, Judy Parra, Nocturna; un escrito de Giovanni Quiseno; y con ustedes la narradora, Anance. Es bonito porque nos enseña muchas cosas como hacer poemas y escrituras. Parte de lo más importante que yo reconozco del trabajo del profe Giovanni es que hay un constante trabajo con los niños en la creación de la fábula, en la puesta en escena, en la elaboración de los materiales. Es un muchacho muy inquieto y que ha venido reflejando todo esto en su transformación de estos 10 años. Durante los días que llevamos de cuarentena, Giovanni logró escribir 70 fábulas que pronto publicará en un libro. Un burrito soñaba con ser profesor y en la escuela se esforzaba por ser el mejor. Y con un corto paseo por la magia, la pintura, el teatro y las fábulas, hemos llegado al final de este programa. Pero nos vemos la próxima semana con más temas para más historias. Hasta pronto y quédense en casa.